El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a un episodio más de nuestro podcast. Como les dijimos en el episodio anterior, hoy tenemos segunda parte de este tema del perfeccionismo, específicamente cómo se ven en las relaciones. Pero antes de empezar con este tema, a ver, yo me quiero disculpar con todos nuestros oyentes porque hemos estado muy perdidos y como que ya no estamos subiendo tantos episodios, como que estamos un poquito desconectados de las redes. Y es que la vida adulta no nos ha dejado. La vida adulta está muy difícil, no nos ha dejado dedicarnos mucho a eso. Esperamos en algún momento de este año volver a retomar como el ritmo que llevábamos anteriormente, porque nos encanta este espacio, nos encanta estar aquí, pero está potente este año, ¿cierto, Pablo? Está potente, es verdad. Muchas cosas han pasado y sí, bueno, es verdad que nos gustaría estar con más frecuencia en este espacio, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Sí, por favor envíenos sus mensajes de ánimo para sobrevivir a este 2026. Y bueno, ahora sí, pues empezando con el tema del día de hoy, nosotros estuvimos hablando del perfeccionismo y cerramos el episodio anterior mencionando pues que el perfeccionismo no solo nos afecta a nosotros a nivel personal, sino que afecta a nuestros vínculos, cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros amigos. No sé, Pablo, si tú alguna vez has tenido un vínculo con una persona perfeccionista, sea de pareja o de amistad. Sí, yo creo que con amigos sobre todo me ha pasado y luego agregaría también un poco en eso que acabas de mencionar. Creo que hay un vínculo que a veces se nos olvida y sigue siendo vínculo de todas maneras y creo que ahí afecta bastante el perfeccionismo y es el tema de los compañeros de trabajo. Tener compañeros de trabajo, jefes o subalternos perfeccionistas puede ser un quebradero de cabeza. ¿Cómo ha sido vivir esas experiencias que has como reconocido tú de estas personas? Pues sabes que yo creo que donde más lo he notado es sobre todo con amigos, pues que posteriormente se han hecho amigos, pero con los que he tenido que compartir como responsabilidades, ¿no? En este momento se me vienen a la cabeza dos o tres personas concretamente en los entornos académicos. Son personas estupendas, les tengo un montón de cariño, son muy buenas personas, pero es una tortura trabajar con ellos, porque se tardan muchísimo en todo lo que tienen que hacer. Yo he tenido la fortuna de no encontrármelos en otros escenarios, porque sé que también puede haber un tipo de afectaciones, y de eso hablaremos un poquito más a detalle, que van más como hacia la expectativa del vínculo, pero desde mi experiencia personal lo difícil ha sido una tarea pequeña y simple se termina convirtiendo en horas y horas y horas de revisar y revisar y revisar y todo se atrasa un montón por eso. Si eso ha sido frustrante, no me imagino lo que tiene que ser la experiencia de las personas que nos escuchan, que tienen cerca una pareja, un familiar, un amigo, que pone un montón de expectativas perfeccionistas en el vínculo. Aquí no se nos puede olvidar algo y es que, claro, al final la base de una persona perfeccionismo pues es el miedo, ¿no? O sea, no es solamente que yo exijo por exigir, porque me gusta, porque es como lo que me genera bienestar, sino que esta exigencia pues me ayuda a evitar no sentir este miedo que me genera el hecho de pensar que estoy haciendo las cosas mal, que los demás me van a abandonar, que me van a criticar. Y básicamente este miedo que podemos sentir viene desde un aprendizaje, porque muchas veces se relaciona con haber crecido en entornos muy difíciles en la infancia o en entornos donde había como una crítica constante, ¿sí? Donde, bueno, los papás, nuestros familiares más cercanos nos criticaban, algo muy simple como este amor condicionado por el rendimiento, como cuando uno era pequeño y los papás solo lo felicitaban cuando sacaba buenas notas. Pero cuando sacaba el 5, o sea, si sacabas el 4,5, no, esto ya no está tan bien y tienes que cambiar y tienes que mejorar.
y tienes que esforzarte más. Entonces aprendimos que el amor que recibimos o el cariño, ¿sí? Si lo podemos ver de esa manera, es a través de rendir, de ser perfectos, de tener la máxima nota. Y pues obviamente en la adultez nosotros vamos a empezar a medir también a los demás desde ese lado. Y ahí me quiero introducir en ya específicamente las relaciones, bueno, de pareja o las relaciones más cercanas de amistad. O sea, al final, desde el perfeccionismo, lo que sucede es que el amor se vuelve condicional. Sí, es como eh, que en la cabeza de una persona perfeccionista, los demás lo quieren y lo aceptan porque hace las cosas bien. ¿Sí? Entonces yo siempre estoy condicionado a que tengo que hacer las cosas bien para que tú me quieras. Y si yo no hago las cosas bien, tú me vas a rechazar. Como esta idea de fondo de si no soy suficiente, me van a rechazar. Aunque la mayoría de veces ni siquiera es verdad, ¿cierto? Y aquí es algo importante y es que esto se empieza a reflejar en acciones muy simples, como que uno intente esforzarse demasiado para agradar a los otros. No sé, este típico de me empiezo a vestir como la otra persona o empiezo a escuchar la misma música de la otra persona, solo para que el otro diga, ay, si te gusta lo mismo que a mí. Eh, no digo que no a ciertas cosas, porque si digo que no, entonces ya tú no me vas a querer, ya no estoy agradando. Sí, ahí hay un punto importante y bueno, eso si quieren lo charlaremos en un episodio posterior con un poquito más de detalle, pero mencionaste un punto que me parece muy importante en términos de del relacionamiento y no tiene que ver solamente con las personas perfeccionistas, sino en general con las personas en la medida en que llegamos a desarrollar esta noción, esta idea general de que los vínculos se sostienen a partir de que hagamos bien las cosas, porque eso termina, digamos que derivando en dos puntos de vista distintos. Número uno, la angustia constante por ser suficiente, hacer las cosas suficientemente bien, el esforzarme constantemente por cuidar y sostener este vínculo desde las acciones y lo que tengo para dar, porque si no me van a abandonar. Pero por el otro lado, también esta noción de si yo desde mi perspectiva y desde lo que yo entiendo que es mi responsabilidad en un vínculo afectivo, estoy haciendo las cosas entre comillas bien, estoy haciendo lo que me toca, estoy haciendo mi parte, el otro no debería rechazarme. Y eso es un punto también importante porque hay muchas personas que dicen, pero yo hago esto y hago aquello y traigo y pongo y no sé qué, y porque esta persona me dice que no quiere estar conmigo o que no le llamo la atención de esa manera, y la gente se toma muchas veces muy mal el rechazo. Aquí tengo que tirar piedras sobre mi tejado, es una cosa que nos pasa más a los hombres, de hecho, un poco también por la socialización diferencial y demás, eso luego lo charlaremos si quieren. Pero claro, ahí nuevamente es esta expectativa de si yo estoy haciendo las cosas bien, tú no me puedes rechazar. Y sí, la gente nos puede rechazar simplemente porque no seamos su gusto, o ya está. Y lo digo aunque no tiene que ver directamente con este tema, porque creo que es importante no basar los vínculos afectivos en cumplir unos requisitos para, entre comillas, ser suficiente, ¿no? Y claro, si nos devolvemos al tema del perfeccionismo, esa angustia constante por la pérdida del vínculo basada en no estar siendo suficiente, tiene que ver también con cómo medimos el resto de las áreas, porque una cosa es que yo tenga la percepción de que estoy haciendo más o menos las cosas bien y por eso me sienta merecedor de cariño, y otra cosa es que yo piense que o lo estoy haciendo perfecto o lo estoy haciendo mal. De hecho, escuchándote, me recordabas una frase que me comentaba hace mucho tiempo un consultante que decía que él recordaba mucho que desde que pues, era niño, su padre siempre no se la decía directamente a él, pero sí usaba muy frecuentemente esta frase y se le quedó mucho en la cabeza y era esta idea de que el segundo era el primero de los perdedores, era la frase de su padre. Entonces, claro, para él todo o estaba perfecto o estaba mal. Y desde ahí también empieza uno a vincularse con las otras personas, porque si soy perfecto o estoy mal, la posibilidad de estar haciendo las cosas perfectas en una relación de pareja es nula, porque además es una interacción en la que el otro también tiene algo que decir y yo no controlo lo que pasa con el otro. Y en la medida en que no controlo lo que pasa con el otro, hay un montón de variables que van a ir en direcciones distintas
y me van a dar la sensación de que no estamos en lo perfecto. Y si todo lo que está por debajo de lo perfecto es insuficiente, está mal, pues claro, todo el tiempo son insuficiente para esta relación. Y eso genera una sensación de angustia constante y persistente a la pérdida de ese vínculo. Claro, o sea, no hay un punto medio primero que todo y siento que es como que siempre estamos en una competencia intentando como merecer el vínculo de la otra persona, porque cuando tú hablabas de merecer el cariño, pues esto es una clave fundamental también dentro de este perfeccionismo y es que yo actúo perfectamente para sentir que estoy mereciendo que tú me quieras. Pero como no se puede ser perfectos, entonces no merezco el amor del otro. Pero se nos olvida que en los vínculos interactúan, siempre lo menciono, dos universos diferentes. Está mi universo y está el universo de la otra persona, que al final, si la otra persona me quiere o no me quiere, no está condicionado por lo que yo soy, ni por lo que yo hago. También es una decisión del otro que me quiera querer, ¿sí? Que me quiera dar su cariño, que quiera estar conmigo. Y algo también importantísimo dentro de esto sentir que merecemos el amor es que mm, como estoy en la búsqueda constante de ser perfecto y de ser perfecta, pues se intenta siempre evitar errores o mostrar la vulnerabilidad. Entonces la vulnerabilidad también se asocia como un error. No me puedo mostrar débil, no me puedo mostrar triste, no puedo mostrar que me equivoqué en algo, no puedo pedir ayuda. Mira, a mí eso me pasa un montón, que me cuesta demasiado pedir ayuda en mis vínculos cercanos principalmente, porque el pedir ayuda es sinónimo de entonces yo no puedo, si estoy fallando, no estoy haciendo las cosas bien. Y esto en la idea de una persona perfeccionista no cabe. ¿Sí? Si yo muestro Sí, esa vulnerabilidad, pues ya fallé. sí, eso, yo creo que eso que estás mencionando es una cosa muy importante y aquí quiero compartir una experiencia personal porque creo que a veces cuesta darnos cuenta de que esto está pasando, ¿no? Es decir, cuando uno realmente se restringe la búsqueda activamente, la búsqueda de ayuda, uno al final del día se da cuenta que lo está haciendo. Pero hay momentos en los que de verdad esto está tan incorporado que ni siquiera te das cuenta. Y ahí es donde digo que, pues cuento un poco una anécdota personal porque creo que esto también afecta buenamente los vínculos. Am, Me ha pasado ya en varias oportunidades, yo creo que unas 3 o 4 veces incluso, que no son pocas en realidad, que una amiga, un amigo, sobre todo amigas, me escriben, pues bueno, normal, como suele hablar uno con sus amigos y demás, y me dicen, no, me está pasando esto, me está ocurriendo esta situación, estoy en toda esta situación, no sé qué, y yo los escucho y hablamos y todo el tema, y de hecho tienen como la costumbre, tengo una amiga que, por si nos estás escuchando, sabes quién eres, que me dice que cuando necesita validación emocional en su vida me escribe. Porque se siente muy a gusto en el vínculo de la relación en esa dirección. Pero claro, me he encontrado, lo que te digo, 3 o 4 veces en esta situación en que una amiga me dice, vale, ya te conté todo lo que me está pasando a mí, cuéntame tú cómo estás. Bien. Y yo le digo, tal cual, bien, todo bien, por aquí ninguna novedad, no ha pasado nada. Es mi respuesta siempre. Y lo que te digo, me ha pasado 3 o 4 veces, pero me acuerdo mucho de un caso en concreto porque creo que fue la que fue más directa para decírmelo. Me acuerdo mucho que me dijo, ¿por qué no me dejas hacer parte de tu vida? Nunca me cuentas absolutamente nada de lo que te pasa, ni de tus problemas, ni de cómo te estás sintiendo, ni... Y yo genuinamente sentía que no había nada que contar. Yo le decía, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Si realmente mis días son todos exactamente iguales, no tengo mucho que contarte. Luego es verdad que sí me pasan un montón de cosas, pero no sé, como que no, simplemente cuando estoy en la interacción con el otro, como que eso ni siquiera viene a mi cabeza por el simple hecho de que estoy excesivamente acostumbrado a que me puedo permitir cuidar de otras personas, pero lo mío es mío y yo veo cómo lo soluciono. Y creo que desde esa perspectiva también el sentir que somos
únicos responsables de las cosas que nos ocurren, que es verdad que cada quien tiene que resolver sus problemas, pero la búsqueda de ayuda o el sentirnos escuchados pues también es válido. Eso también puede terminar afectando los vínculos y vuelvo a las palabras de esta amiga que les digo, que me decía, es que a veces siento que el vínculo es una cosa unidireccional, que yo abro las puertas de mi vida, que yo me permito ser vulnerable, que yo me permito pedir ser escuchada, pero que tú estás ahí para escuchar y escuchar, pero de tu parte nunca viene nada. Entonces creo que ahí también podemos tener una muestra mucho más difícil de identificar de que tal vez nos está costando pedir ayuda. Me pasa. Ayer justamente, mira, ayer justamente una amiga también me dijo algo así, y era que tenemos como un grupo que somos como tres amigos, y ella decía como es que yo siempre soy la que cuenta mis story time y ustedes nunca me cuentan nada. Y entonces yo pensaba, decía como, oiga, si yo nunca cuento nada, pero es que creo que dentro de mi cabeza también esta idea de es que a mí no me pasa nada, o lo que me pasa no es tan interesante, o lo que me pasa, pues lo voy a poder resolver yo sola, lo tengo que poder resolver yo sola, o los demás no saben y no tienen por qué saber o no les importará lo que me está pasando, pero creo que la base central de eso es justamente no mostrar esa vulnerabilidad, porque al final, como la base del perfeccionismo es el miedo, pues da mucho miedo que cuando mostremos esa vulnerabilidad el otro se vaya, ¿sí? O simplemente se caiga esta imagen que hemos construido para la otra persona. Entonces, como estas personas fuertes, estas personas independientes, estas personas que saben resolver, estas personas que nos sostienen. En el momento que mostramos la vulnerabilidad, dentro de nuestra cabeza es como el otro ya no va a ver esto de mí. Y él se convierte como en algo muy grave donde nos aleja de ese ideal de perfeccionismo y nos vamos entonces al extremo de no estamos haciendo lo suficiente, nos van a rechazar, no merecemos el vínculo de la otra persona y no nos van a querer por eso. Pero dentro del perfeccionismo en los vínculos no solamente entonces sucede que nos exigimos a nosotros mismos, sino que está la otra cara de la moneda y es la exigencia también que tenemos hacia el otro. ¿Sí? Porque así como permitimos que el otro exprese su vulnerabilidad, también hay una alta exigencia a los demás. Y esa alta exigencia entonces va relacionada con que nos cuesta muchas veces aceptar los errores de la otra persona. No sé, si tengo esa amiga que siempre me llama para pedirme consejos, no sé, en sus relaciones de pareja o lo que sea, y yo le doy mi consejo y le digo, mira, esto y esto, y no lo hace, porque pues al final cada quien decide qué hacer, pues cuesta mucho, porque es como el otro se está equivocando, yo le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, por dónde es el camino, y no me está siguiendo esta instrucción que yo le estoy dando. En una persona perfeccionista, pues esto se traduce en que se genera esa tensión de no estás haciendo lo suficiente tú tampoco dentro del vínculo, porque te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas y no haces lo que yo te digo que tendrías que hacer. Eso también termina desgastando los vínculos de la otra con las otras personas. Sí, ahí hay una dinámica que puede ser súper compleja de llevar y tú pones el ejemplo de los amigos que por supuesto afecta, pero a mí se me viene inmediatamente a la cabeza las relaciones de pareja y sobre todo aquellas en las que hay convivencia porque es una cosa con la que me encuentro con mucha frecuencia. Es decir, yo entiendo que dentro de la convivencia cada uno tiene su forma de matar las pulgas, decía mi abuela. Cada uno tiene su forma de lidiar con la limpieza, de hacer la comida, de llevar las rutinas de casa y todo eso que tiene que ver con la convivencia. Por supuesto, es válido y aquí tendremos que encontrar puntos intermedios que nos funcionen a todas las partes, pero llega un punto en que ese perfeccionismo puede afectar directamente el cómo llevamos a cabo cosas em, mucho más pequeñas dentro de la construcción de esa rutina de la convivencia y el nivel de exigencia que va tan al detalle y esas cosas pequeñas puede afectar mucho la convivencia. No sé, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga la expectativa de que mi pareja no deje los platos ahí remojándose 3 días en el lavaplatos hasta que se deshacen básicamente, que evidentemente, pues, hombre, ahí estamos teniendo un problema porque hay un descuido sistemático sobre una labor que tenemos que atender todos en casa, versus
que yo tenga la expectativa de que todos los cojines que están sobre el sofá estén perfectamente alineados todo el tiempo. Y claro, yo paso y veo el cojín así un poquito torcido y digo, pero en esta casa nadie hace nada. Y no es que nadie haga nada, es que esto es una demanda tal vez muy excesiva de mi parte, sobre la que tendría que tener un cierto nivel de flexibilidad y tolerancia y que termina también convirtiéndose en una sobrecarga, de tareas en el otro, que además termina llegando muchas veces a este punto en el que dice, si hay tantísima exigencia por una cosa tan simple como los cojines, empiezo a categorizar dentro de la misma super exigencia todas las cosas que se me dicen en casa. Y entonces, como ya desatiendo por el fastidio y la pereza y el desagrado que me genera lo de los cojines, empiezo a desatender también dónde dejo los zapatos. Pero empiezo a desatender también con qué frecuencia lavo los platos. Y eso se termina convirtiendo en una dinámica que escala y se convierte en una sensación de frustración tremenda para las dos partes. O me encuentro con una persona excesivamente complaciente que está pendiente de hacer todas las cosas que le pido, pero ¿a qué costo? Y aquí terminan pasando una de dos, o una sensación constante del otro de insuficiencia, porque es que ese perfeccionismo que aprendí yo pequeñito del segundo es perdedor, se lo termino también trasladando a mi pareja y también termina sintiendo pues que o está perfecto o está mal y entonces no es suficiente y volvemos a todo lo que hablábamos al principio del episodio. O dos, que esto termine silenciosamente también desgastando la relación con todo y que la persona sea muy condescendiente conmigo y demás, que empiece a guardar rencor, a sentirse cansado y cuando nos damos cuenta pues estamos completamente desvinculados del otro. Entonces, hombre, yo creo que el punto clave al que tenemos que llegar con todo este tema que hemos estado charlando desde el episodio anterior es, necesitamos empezar a desarrollar tolerancia a la incertidumbre, necesitamos empezar a desarrollar flexibilidad cognitiva y necesitamos empezar a desarrollar, una relación mucho más positiva con el error como parte de nuestra vida. Eso tanto conmigo como en el trabajo, como con los amigos y sobre todo con la pareja y en los entornos de convivencia y con los hijos, que no queremos ser los papás que crían la siguiente generación de perfeccionistas, ¿no? Claro, como permitirnos reconocer que el hecho de que el otro no haga las cosas como nosotros las hacemos no significa que están mal, ¿sí? O que las cosas no, sí, no se hagan bien, porque todos tenemos estilos diferentes y mi mayor recomendación siempre para las personas es hay que ir a terapia con este tema, porque como lo hablábamos en el episodio anterior, a veces lo tenemos tan normalizado y tan interiorizado esto del perfeccionismo que no nos damos cuenta que se termina convirtiendo en algún problema en algún momento. Y entonces, cuando ya vemos que es un problema porque le estamos exigiendo a los demás, porque están desgastando nuestros vínculos, porque nos está generando más estrés en el trabajo, porque queremos controlar cosas que no podemos controlar, pues ahí es el momento de, hey, pidamos ayuda, porque hay un trabajo de fondo muy grande que trabajar y es básicamente no solo flexibilizar estas ideas, sino trabajar desde ese miedo que nos da el afrontar estas ideas, ¿sí? Porque nos da miedo que lo que pensamos se cumpla. Entonces hay que trabajar ese miedo, hay que encontrar nuevas formas de relacionarnos con los demás, porque seguramente hemos aprendido solo a relacionarnos desde el perfeccionismo, desde la exigencia. Crecimos en entornos exigentes y entonces ahora estamos nosotros también creando esa exigencia en el otro. Y no sabemos cómo relacionarnos de una manera diferente, sin exigir, o no sabemos cómo relacionarnos sin sentir este miedo de que me van a rechazar o de que me van a dejar en algún momento. Entonces es un trabajo muy grande, muy constante, que hay que hacer, tolerar esa incertidumbre y ese malestar que realmente sentimos cuando el otro no hace lo que queremos, ¿sí? O lo que esperamos que hagan. Pero creo que la invitación con estos episodios era al menos empezar a reconocer esto, así darnos cuenta de si estamos yéndonos por este camino y que sea la oportunidad de seguirlo trabajando, de empezarlo a flexibilizar. Yo como persona perfeccionista que va a terapia y lo trabaja, le entiendo que es demasiado complicado, que es muy difícil, pero de verdad que pues es necesario porque nuestros vínculos nos necesitan
siendo unos seres más flexibles y nosotros mismos también lo necesitamos de esa manera. O sea, al final el perfeccionismo no solo desgasta a los demás, sino que nos desgasta a nosotros mismos. Sí, yo para cerrar diría que si usted, amigo o amiga que nos escucha en este podcast, creció en un hogar donde se ganaba o se era un perdedor, si creció en un entorno en el que todo era competencia todo el tiempo, si creció en un entorno donde las vacaciones familiares o la salida al parque con los papás se convertían en la lección de historia, matemáticas o ortografía del papá que mientras estaba usted jugando en el arenero con sus cositas se acercaba y decía tres sinónimos de la palabra pragmático. Si usted además hoy en día en su vida adulta nota que le cuesta mucho terminar las cosas, que se demora mucho, que revisa hasta el último detalle, que siente muchísima vergüenza si se le escapa una coma que no iba, una tilde que no iba, si se da cuenta que utiliza expresiones para referirse a sus propios errores como soy un bruto, soy un inútil, porque siempre la embarro, no hago nada bien. Si se da cuenta que en el trabajo todo el mundo le empieza a agarrar un poquito de raye porque es que es el que está ahí encima, cuchilla a todo el mundo todo el tiempo. Si de pronto ha identificado que en su casa le dicen es que tú parece que tuvieras TOC porque todo lo quieres alineadito. Ujú. Si se da cuenta que tiene la tendencia a pensar que existen dos formas de hacer las cosas, la mía y la incorrecta. Si de pronto se ha dado cuenta que dentro de su relación de pareja no le perdona ni la más mínima a su pareja, que no venga desde la mala intención, pero usted lo lea como mala intención cada vez que su pareja se equivoca o la embarra, piensa que lo hace con ganas de molestarlo, de llevarle la contraria. Si se da cuenta que gasta mucho tiempo en cositas pequeñas como el todo tiene que estar perfectamente ordenado, todo tiene que estar perfectamente alineado, no puede haber una arruga en la ropa. Si se da cuenta de muchas de estas cosas, o incluso muchas más, que tampoco nos queda el tiempo para decir una por una, mi recomendación sería, amigo o amiga, busque un proceso terapéutico, porque esto es algo que le puede afectar un montón la vida y que le puede arruinar un montón su calidad de vida. Entonces, hay que buscar trabajar en este tipo de cosas que aunque, como lo dice Daniela, puede ser difícil, puede ser frustrante, podemos tener mucha resistencia incluso al principio a hacerlo, pues sí vale la pena, porque vivir en un mundo con más tonos diferentes al blanco y el negro, eh, cambia completamente la experiencia, la calidad de vida y la sensación de suficiencia que tenemos nosotros hacia los demás y también respecto a lo que hacen los demás con nosotros. Y para culminar esto, pues nada, los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast, nos dejen sus comentarios y bueno, nos vemos en un siguiente episodio con un tema de interés para todos.